Ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación quiero presentarles a Jacinta Fanjul, subdirectora de Innovación Social de la Universidad de los Andes y también directora de la Incubadora de Innovación Social con Impacto de esa casa de estudios. Jacinta, bienvenida a Región Emprendedora. Hola Alexandro, muchas gracias. Muy contenta de estar, principalmente en medios de región. Eso no es algo que me gusta mucho. Así que muy No, contenta de estar aquí. no, gracias por aceptar la invitación y por compartir tu experiencia en un tema que es sumamente importante y parto con esta pregunta inicial. Explícanos un poquitito qué significa exactamente el término emprendimiento impacto y cómo se distinguen de otros tipos de emprendimiento. El emprendimiento con impacto, la característica que tiene es que el propósito, el por qué nace el emprendimiento, es para dar solución a un problema social o ambiental. En el fondo se busca ocupar la fuerza del mercado para dar solución a un problema social ambiental. Entonces, eso es lo que lo mueve y busca en el fondo, dijo, bueno, existen desafíos sociales o ambientales y existe la fuerza del mercado, entonces trata de unir a ambos mundos. Entonces dice, bueno, cuando una persona, una emprendedora, por ejemplo, tiene una cafetería y dice, ¿sabes qué? Yo en esta cafetería voy a contratar solamente a personas, por ejemplo, hay un caso muy particular de una pizzería, que contratan a personas que hayan estado privadas de libertad. Entonces dice, mi propósito es, en el fondo, ayudar a la reinserción laboral. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través del mercado de esta pizzería, que en el fondo les doy trabajo a todos estos jóvenes que estuvieron por alguna razón privados de libertad. O sea, el emprendimiento con impacto es un emprendimiento que nace y que el propósito, el que lo mueve, es un propósito social, pero que ocupa las fuerzas del mercado. Excelente. Y desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunos de los retos más grandes que enfrentan los emprendedores de impacto y cómo pueden superarlos? Según mi experiencia, es que nos dicen que somos unos románticos. En el fondo creen que la persona que emprende con impacto se enamora de su proyecto y lo financia y conquista a las personas que están cerca, a sus familiares, a tu marido, a tus niños, todos que te ayuden. Y en el fondo es un proyecto que pasa a ser como una cruzada personal. Entonces es un proyecto que es muy potente porque tiene que ver con un estilo de vida. Sin embargo, tiene una característica que los hace muy difíciles, porque la persona tiene que ser capaz de manejar todas las herramientas del proyecto social o ambiental, que es la causa que te mueve, pero además hay que saber de emprendimiento y tiene todas las dificultades del emprendimiento. Entonces, siempre hay como una constante lucha entre ambas partes, ¿te fijas? Porque hay proyectos que son muy potentes socialmente o ambientalmente, que se mantienen por muchos años, porque resulta que la persona le pone mucho empeño, pone sus esfuerzos, no contabiliza su sueldo y en el fondo subsidia mucho, porque es una cruzada personal, pero la parte del emprendimiento se deja de lado. O, por el otro lado, son emprendimientos que son tradicionales y que vemos que de repente hacen como que le tratan de dar un toque social por tratar, entonces como que se vea que tiene impacto, entonces se ve como lavado de imagen. O sea, el tema es que tienen una dificultad. Viven largo tiempo, pero no logran escalar y en el fondo siempre tienen estas dos manitos en las cuales Así como es. que competir. Exacto. Y en el panorama actual vemos una creciente atención hacia la sostenibilidad y el impacto social. ¿Cómo influye este cambio en la forma en la que los emprendedores estructuran y dirigen sus emprendimientos, sus negocios? Mira, hay una tendencia muy fuerte hacia la sostenibilidad. Todos sabemos que es importante. Se pide cada vez más certificaciones. Las grandes compañías también lo piden. Y empieza a haber una tendencia hacia eso, pero seguimos teniendo emprendimientos y proyectos que tienen esta dificultad. Los emprendimientos de impacto en América Latina son alrededor del 15 o el 20% de los emprendimientos, lo cual es una tasa bastante chica si lo consideramos como en la masa total de emprendimiento. Y viven en promedio, se demoran alrededor de 7 años en llegar a una pequeña estabilidad, ni siquiera al punto de equilibrio. Entonces, cuando un emprendimiento está logrando salir adelante, se está esforzando, está tratando de estar en el punto de equilibrio y además les pide sostenibilidad,
pasa a ser como simplemente una mochila más. Entonces, un poco lo que estamos estudiando y la propuesta que nosotros presentamos con Roberto Muso, que es un poco lo que venía a contarles, que tiene que ver con esto, Mm. y dijimos, bueno, ¿cómo se pueden unir estos dos mundos? El mundo de la sostenibilidad y el mundo del emprendimiento. Porque en el fondo lo que nosotros decíamos es que no se puede vivir del amor, ¿o no? Exacto, exacto. Ya voy a entrar con el gran trabajo que han hecho, que has llevado adelante tú junto con Roberto Muso. Pero, ¿cómo se mide el impacto en un emprendimiento de este tipo? ¿Qué herramientas existen o indicadores específicos que los emprendedores deberían utilizar para poder medir esto? Es una pregunta muy común. Y la gracia es que la forma de medir tiene que tener tres características. La primera no es única, no existe una forma única para medir el impacto, porque Ujú. depende si es social o ambiental, ¿no es cierto? Lo segundo, la forma de medir el impacto va a tener que ver con cuál es tu propósito. Si tu propósito, por ejemplo, tiene que ver con educación, alfabetización, lo vas a medir en el impacto en niños, por ejemplo, adultos que lograste alfabetizar, en el fondo en función al propósito. Y la Mm. tercera característica es que la forma de medición no puede ser engorrosa, porque cuando entramos, por ejemplo, cuando hablamos de la ESG o hablamos del Social ROI o hablamos de los GRI, en el fondo de los grandes estándares que ocupan las grandes empresas para medir, a veces la medición pasa a ser más importante y ocupa una cantidad de recursos y energía que es muy difícil para un emprendedor incorporarlo. Entonces, mi recomendación es mediciones de impacto directo, teoría del cambio, o sea, qué cambios estás produciendo en tema ambiental, mirar todo el ciclo de vida del producto del servicio, desde que nace hasta después. Mirar también indicadores de políticas propias que haces para que esto sea un cambio, no sea simplemente acciones aisladas, sino que permanezcan en el tiempo. Esos tres indicadores, esas tres líneas. Exacto. Compártenos algún proyecto de impacto que te haya inspirado y que se te venga a la mente que sea importante compartirlo con nosotros. Bueno, voy a buscar les voy a contar de uno que me gusta mucho y que se llama Puntaje Nacional. Es un proyecto chilenos, emprendedores atómicos, así con mucha fuerza, donde ellos, en cierto modo, ellos parten, como buen emprendimiento va iterando, ¿no es cierto? Entonces ellos parten preparando a alumnos para, en el fondo, sacar un puntaje nacional en las pruebas de ingreso a la universidad. Pero a la medida que ellos empiezan a tener mucha información de todos los alumnos, que ellos empiezan a comprender en qué están fallando, en qué no, de qué colegios, cuáles vienen, en cuáles son las temáticas, ellos generan un modelo donde ya no es solamente tratar de ser un preuniversitario, donde ellos agregan valor, no es simplemente por decir simplemente alguien que te prepara para una prueba, sino que a partir de esa data, gracias a inteligencia artificial, en el fondo, logran tomar y generar informes y ver dónde están las brechas para los colegios. Tal alumno necesita reforzar en tales temas, en tales colegios, en tales sectores, poder comparar. Entonces, generan un modelo que tiene un impacto porque permite que muchas personas que antes podía ser muy difícil prepararse, tiene un impacto en tema de educación muy potente, muy grande, pero por otro lado tiene un modelo de negocio que es muy robusto, porque no va necesariamente hacia el usuario, al quien le cobra, sino que va hacia generar valor a quien realmente necesita y está a cargo de preparar a estos niños. A mí me gusta porque es chileno, no es tan conocido, han crecido, están en el mundo. A mí Ujú. me gusta. No Súper están los más interesante, famosos, pero sí me gusta mucho. seguro. Y a ver si algún día lo podemos tener acá en el programa dándole visibilidad y conociendo mucho acerca de su modelo de negocio. No se puede vivir del amor. Un documento que elaboraste junto con Roberto Muso, donde presentan un modelo evolucionado para el desarrollo de emprendimientos de impacto social y ambiental, donde proponen una metodología que busca maximizar la probabilidad de éxito de los emprendedores de impacto en economías emergentes. ¿Cuál es esta metodología que presentaron? Cuéntanos un poquitito. En el fondo va en la misma línea y lo que nosotros decíamos, ¿por qué hay que competir? Mira, cuando yo era chica, Ujú. siempre mi mamá, yo vivía muy lejos, vivía en el campo, y mi mamá me hacía elegir, una vez se compró una máquina de helado y podíamos hacer helado. Entonces tenía que elegir
si quería el helado de lúcuma o quería el helado de manjar. Y siempre vivimos en esa excusa como que hay que elegir, o manjar o lúcuma. Un poco esto nosotros decimos, ¿sabes qué? No queremos elegir, porque hay que elegir el propósito o el negocio. Porque hay que elegir vivir del amor simplemente y jugársela por un propósito, y eso tiene que ser mal negocio. Es un poco lo que empezamos a estudiar con Roberto Musso y tomando toda su experiencia en emprendimiento, fue llegar y decir, bueno, ¿por qué cómo no logramos que el propósito en el fondo y el negocio vayan de la mano? Y generamos un viaje, vimos cómo se estructura un proyecto de impacto que tiene distintas etapas. Desde que parte, desde la etapa desde que se sensibiliza al emprendedor ante una problemática, hasta cuando finalmente se genera como el escalamiento y logra ser disruptivo. Entonces vimos cuáles son las etapas que tiene que pasar este proyecto y cuáles son las estrategias que hay que aplicar en cada una de las etapas para superarlas con éxito. Cuáles son las etapas y cuáles son las estrategias para superar el valle de la muerte, cuando tienes que tomar el momento de la decisión, cuando ya pasaste el punto de equilibrio, cómo te tienes que financiar. En el fondo la idea era estructurarlo para que todos esos emprendedores que quieren tener impacto y quieren tener un modelo de negocio sepan cómo seguir por cada una de las etapas. Uh-huh. Entonces eso, hasta llegar a una variable al final, un momento último que pusimos simbiosis. Y es cuando ya logras que el mismo negocio sea el que genere impacto y se unen. Ahí en el paper hablan del modelo de progreso recíproco. Sí, porque progresamos juntos. Lo que progresa al final, la variable de valor que hace que progrese el negocio es la misma la misma variable de valor que hace que aumente el impacto. Un ejemplo, a ver, uno que pusimos de hecho y que es bastante fácil de entender, Tesla, ¿no es cierto? Tesla, ¿qué es lo que lo hace único? Aparte de tener un diseño y un montón de cosas, uno dice Tesla, electromovilidad. Su modelo de negocio se basa en la electromovilidad, pero su impacto también se basa en la medida que vende más autos eléctricos, está sacando más autos del mercado que en el fondo que contaminan menos. Y eso mismo hace que aumente su impacto. Es la misma variable. Entonces se unen. No tienes que manejar dos temas. Manejas una sola, se juntan, pero en el fondo sin tener que elegir ni negocio ni impacto. Sí, súper interesante. Mirándose un poquitito hacia el futuro, ¿cuál crees que va a ser la evolución del emprendimiento de impacto en los próximos años? ¿Qué tendencia o desarrollos ves en el horizonte? Mira, la verdad es que si nosotros miramos las cifras y entendemos que el 15 o el 20% en América Latina son emprendimientos de impacto y vemos que se demoran 7 años, como habíamos dicho, en salir adelante, que muchos de ellos mueren, si nosotros queremos que en América Latina, no solo en Chile, estos crezcan y realmente tengan innovación y sean disruptivos, que creo que hay una tendencia, o sea, el cambio climático es evidente, las crisis migratorias es evidente, o sea, ya los empezamos a sentir y empiezan a haber demandas sociales muy importantes que lo hacen que esto se potencie. Creo que debería aumentar, pero debería aumentar en escalas más grandes, con mayor innovación, con mayor tecnología, con mayor estrategia, y no tan intuitivo, no tan dejarlos tan solos. A los emprendedores de impacto se les ha dejado muy solos. Exacto. O te enseñan negocios o te enseñan impacto, pero está muy solo. Y yo creo que va a haber un crecimiento. Los fondos públicos también van hacia esa línea. Y en ese sentido, ¿crees que en Chile esto ha crecido al ritmo que se esperaba o ha sido más lento? Mira, si nosotros vemos las cifras al final de Chile y del mundo, en Chile y en América Latina el panorama es más o menos similar. Ha tenido un crecimiento bastante rápido, pero tenemos una oportunidad única, que es un poco parecido a lo que pasa en África. En África ha sido más rápido aún. ¿Por qué? Porque tenemos las oportunidades y los dolores sociales cerca. Nosotros no necesitamos para entender lo que es la pobreza ir hasta el otro lado del mundo. Entendemos lo que es la pobreza. Entendemos cuando no nos podemos comunicar bien por temas de, en el fondo, cuando es la desconexión y estamos en COVID y los niños no pueden estudiar. Entonces, como tenemos los problemas cerca, tenemos las oportunidades cerca. Y eso ha hecho que hay una tasa de crecimiento bastante rápida, pero todavía estamos más lentos que el resto del mundo. No solo Chile, sino América Latina.
Ujú. Y desde tu experiencia, ¿crees que las habilidades de un emprendedor de impacto, un emprendedor social versus un emprendedor tradicional son las mismas o requiere algo adicional? Son totalmente distintas porque un emprendedor tiene hambre y tiene la oportunidad. El emprendedor de impacto generalmente nace desde el impacto y después pasa a emprender. Entonces Ujú. generalmente conoce mucho respecto a la problemática social, pero sabe muy poco emprendimiento. Entonces le cuesta muchísimo transar y entender este traspaso, en el fondo, de estas metodologías, de entender lo que es la oportunidad, de entender lo que es el Valle de la Muerte, de entender. Entonces, las habilidades hoy en día para el emprendedor de impacto, que son exitosos, que vemos en Chile exitosos y en América Latina, Ujú. han tenido que formarse en muchas partes. Han pasado por emprendimientos, por grandes empresas, han estudiado fuera, y eso los hace ser una elite porque son muy pocas las personas que son tan completas y han logrado en el fondo tener todas estas habilidades. Entonces la idea es un poco llegar a decir, dado que no son las mismas y dado Ujú. que es más difícil, hagámosle la cancha más fácil, estructurémoselo, démosle la Claro, papa. claro, claro. Y en ese sentido, ¿crees que las universidades, instituciones educativas han estado a la altura de este momento? Estamos absolutamente en deuda, porque seguimos pensando como que en Chile y en lo local, y nosotros somos microscópicos. Tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo y seguimos enseñando en cajitas, ¿te fijas? Por temas. Hoy en día hay que tener una mirada más amplia, más multidisciplinaria, más conectados con el mundo. Entonces, todavía seguimos como muy lentos en los cambios y todavía tenemos un desafío. El mundo cambió. Hoy en día, una persona, hoy día estamos aquí en el programa de radio, tú estás en Arica y yo estoy en Santiago. Y hoy seguramente alguien de los que nos está escuchando puede tomar un curso donde quiera, en la mejor Ujú. universidad de Estados Unidos, en la India, en lo que sea. O sea, las universidades tienen que adecuarse a estos nuevos tiempos y tienen que adecuarse a las necesidades de innovación y de impacto también en esa misma mirada. Así es. ¿Qué consejo les darías a alguien que está interesado en comenzar su emprendimiento de impacto? ¿Cuáles serían esos tips que les darías para que partan de la mejor manera? Lo primero, ocupar las metodologías literal de emprendimiento. No pensar de que a veces uno cree que es una idea y uno la Ujú. sigue hasta el final, ¿no es cierto? Y uno se equivoca y se cae. Al final, estos son ciclos Lean y hay que ir probando, ir escuchando lo que el mercado también te tiene que decir, que eso tiene que ver propio al emprendimiento, siempre mirando y teniendo en vista tu propósito, entender que a partir de lo que tú sabes, que es tu propósito, a partir de ahí ver qué puedes aportar de valor y iterar, probar. Esto no es una fórmula única, esto no es algo que vas a llegar y te vas a despertar un día y decir, descubrí el negocio, sino que tiene que ver con las mismas metodologías de emprendimiento que hemos ido escuchando y que conocemos, de propuestas de valor, y que al final quien las tiene que validar son el mercado. Entonces, el primer consejo es no subestimar, en el fondo, toda la teoría de emprendimiento que ya se ha estudiado. La segunda es ir directo con los usuarios y con los clientes, trabajarlo directamente. Y la tercera es transar la forma, pero nunca el propósito. Porque ahí está Exacto, y el no corazón. No se apasionarse. puede vivir del amor, pero tampoco sin Claro, corazón. claro. Y no apasionarse tanto con el emprendimiento porque a veces nos apasionamos tanto que nos aparecen cegueras y dejamos de ver en realidad, como tú bien dices, el propósito y empezamos a cometer errores y después la pregunta es por qué hemos fracasado, por qué no están saliendo las cosas como queremos o como esperábamos. Claro, o nos enamoramos del camino. Exactamente. Entonces, estar abierto, no tener miedo a efectivamente a entender el objetivo final y que los restos parten del camino. Así Es. es. Así es. Jacinta Fanjul, subdirectora de innovación de la Universidad de los Andes y directora de la incubadora de innovación con impacto de la misma casa de estudios. Jacinta, gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos poder invitarte en una próxima oportunidad. Gracias, Alexandro, por el espacio. Gracias a todos y que estén muy bien los que quieran. Cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirme. ¿A dónde te pueden contactar, Jacinta? Por LinkedIn, Jacinta Ok, Panjul. ok.
Súper fácil. ¿Ah? Ahí Perfecto. encuentran. Ahí la buscan en LinkedIn. Jacinta Fanjul les va a aparecer, le manda una solicitud, le escriben y ella ahí se va a estar respondiendo en la medida de lo posible. Gracias, Jacinta, por el tiempo que nos diste hoy. Que esté muy bien. Gracias, Alexandro. Adiós. Gracias a ti. Agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por la 104.9 FM, también a quienes nos vieron desde la plataforma de Facebook, el canal de YouTube, a quienes van a ver estos bloques que comparto en mi canal de YouTube y comparto en varios grupos y en varios países, y también agradecemos a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompañó a lo largo de este programa, pero también que nos acompaña en los viajes, en las reuniones, cuando estamos compartiendo con nuestros equipos después de hacer ejercicio, porque tomar agua es sano y hace bien. Y también vamos a agradecer a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ACET, Mujeres Empresarias, al G100, y nada nos detiene, todos siempre unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile y aportar con ese granito de arena que tanto necesitamos. No se olviden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Región Emprendedora. Muy buenas noches. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ACET, G100. Nada nos detiene. Agua Fuente de Vida, siempre pura, rica y saludable.